Cuando el amor se acaba, cuando empezó a marchitar, después de ya 5 años de tratar y tratar, por la calle camina, siguiendo a la soledad, viendo pasar las promesas. Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, y ni en 100 batallas estarás en peligro. Sun Tzu. Una vez que el ser humano desarrolla el sentido de la vista, empezamos a tomarle más valor a todo lo exterior, a todo lo que nuestros ojos puedan ver. Los estereotipos sociales y culturales cumplen un papel fundamental en el desarrollo de cualquier ser humano. En el tema de pareja, los 5 sentidos se activan de forma tan intensa que si ponemos atención a detalle, podemos percibir las feromonas del amor. Pero no todos los seres humanos piensan en esos detalles y solo nos podemos llevar por la química del amor. O mejor dicho, por las mariposas en el estómago que nos generan una felicidad incomparable cuando vemos y sentimos a aquel ser amado. Pero, ¿puede el ADN que corre por nuestra sangre prevenir un divorcio? A lo largo de este capítulo, indagaremos un poco sobre el autoconocimiento y enfocaremos los 5 sentidos directamente en nosotros mismos, buscando las respuestas en la información genética que nuestros padres y abuelos nos han heredado. ¿Cómo es el proceso del divorcio? Bueno, para empezar, creo que es una de las decisiones más difíciles que cualquier persona pudiera tomar, porque nadie se casa pensando que algún día se va a divorciar. El separarte de una persona con la cual has vivido varios años, con muchas experiencias, tanto buenas como malas, y que además hayas formado una familia, es algo muy doloroso y muy triste, porque es como si tu mundo de cuento de hadas se viniera abajo. Un mundo donde te enseñan que cuando te casas vas a vivir feliz para siempre. Y es aceptar que realmente no es así. Y que a pesar de intentar y dar todo, pues las cosas ya no funcionaron. Así que decides bajarte del barco. Y es una sensación de bienestar, de amor propio y de reconocer que solo hay una vida para ser feliz y que tenemos que disfrutarla. Y que si no funcionó en esta ocasión con esa persona, algún día llegará la persona indicada para tu vida. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de la vacuna del divorcio. En esta nueva temporada me va a acompañar como siempre la doctora Yunuen Villanueva. Doctora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy amable. En esta nueva temporada vamos a descubrir causales del divorcio. Vamos a investigar todas aquellas situaciones que las personas dicen que eso es lo que está ocasionando tantos divorcios. Así que ahí en casita los invitamos a que se queden, porque durante 15 capítulos vamos a investigar una a una. En este primer episodio nos vamos a ir un poquito con la historia del ADN y el tema en sí es la epigenética. ¿Qué es la epigenética, doctora? Bueno, la epigenética es una ciencia relativamente nueva. Si anteriormente no pudiéramos concebir la idea de que la ciencia se enfocara en que por medio de las emociones se puede modificar el ADN. Actualmente la epigenética nos habla de que tanto con nutrientes como con emociones se generan químicos en nuestro cerebro que ayudan o que influyen en las membranas de nuestros genes, y que eso va modificando la genética que nosotros tenemos. Entonces ya vamos grabando la información a nuestra cadena de ADN para poderla transmitir a nuestros descendientes.
Dentro de esta misma ciencia de la epigenética nos dice que por medio de esos químicos que te mencionaba, se pueden encender o apagar determinadas cuestiones genéticas. Y entonces aquí la pregunta es cómo influye la epigenética en una relación de pareja. ¿Por qué creo yo que la epigenética es una causal del divorcio? Es algo muy interesante. De hecho, yo creo que allí en casita la gente que nos está viendo jamás hubiera pensado que la epigenética o el ADN tuviera una influencia en lo que pasa en los juzgados, en lo que pasa a la hora de una sentencia de divorcio. Déjame decirte esto. La función de una relación de pareja, hablándolo desde la parte de vista de la naturaleza, es procrear, es la evolución, es engendrar un hijo o una hija para que el ADN siga viviendo de generación en generación. Esa es la parte de lo que la naturaleza quiere que te unas en pareja. O sea, eso creo que lo podemos entender desde que nos enseñan en biología, en ciencias naturales, en la primaria. Ahora, ¿qué pasa o por qué te digo que tiene relación con una relación de pareja la epigenética o en el divorcio? Nosotros que ahorita, por ejemplo, nos estamos divorciando, las generaciones que actualmente estamos enfrentando divorcios, separaciones de pareja, un día nosotros estuvimos en el vientre de la mamá. Somos parte del ADN de mamá y de papá. Quiere decir que toda esa información que nuestros padres tuvieron en su momento, nosotros la estamos ya generando, como tú lo decías ahorita, con las cadenas de ADN. Y nosotros actualmente que estamos engendrando hijos, nuestros hijos están también absorbiendo esa parte del ADN de nosotros. Quiere decir que estos bebés que ya nacieron o que están en el vientre todavía de la mamá, en 15, 20 años ellos van a tener hijos. ¿Cuál es la información del ADN que le van a mandar a sus hijos? Entonces nosotros traemos una carga, lo hablábamos en programas de neuroeducación, de generaciones de 1970 a 1980 aproximadamente. ¿Cómo estaban siendo las relaciones de pareja? Nosotros somos el resultado de lo que pasó en 1980, 1990 aproximadamente, doctora. Es información que se viene manejando dentro de tu ADN como aprendizaje. Entonces, tú ya traes un comportamiento heredado, que es esta información que ya genéticamente viene insertada en tu chip, por así decirlo, pero también tienes conocimiento o comportamiento aprendido. Y entonces para esto del conocimiento generado o aprendido es donde entran en juego tanto la alimentación como las emociones. Bueno, Juan Pablo, pues buenos días. Muchas gracias primero que nada por la invitación. Me quiero presentar. Primero que nada, yo soy nutrióloga con especialidad en enfermedades clínicas, soy educadora en diabetes y principalmente me he formado en la atención, por ejemplo, de pacientes con enfermedades renales. En este momento también me estoy actualizando en la atención de pacientes con obesidad principalmente y que se someten a cirugías bariátricas para control de peso. Yo me dedico precisamente pues a la consulta privada y en mi formación todos los días ahora sí que veo pacientes que viven con diabetes, con enfermedades renales, obesidad y demás condiciones especiales de nutrición clínica. Para sumar un poquito a lo que yo hago diariamente, soy docente. Soy maestra de algunas materias que son principalmente relacionadas con la salud en preparatoria privada. Fíjate que elegir nutrición no fue difícil. Yo tenía muy como claro que quería estudiar algo relacionado con la salud. Eso sí lo tenía súper de antemano seleccionado. Ahora sí tuve como un poquito la duda de si medicina o nutrición. Sin embargo, pues en mi familia se presentaban bastantes condiciones que sumadas al estilo de vida yo veía que no habían favorecido
positivamente pues el estado nutricional de algunos de mis familiares, y ahí fue donde dije, qué padre sería que yo pudiera ayudarlos, ¿no? Y como que empieza a despertarse o a sembrarse ahí una semillita de curiosidad de decir, ¿qué podría yo hacer por mi tío, por mi papá en algún momento? Entonces eso es lo que a mí me orilló a decir, va, nutrición, yo quiero como entrar en esta modificación de estilo de vida y me encantaría. Hasta ese entonces yo solamente pensaba en la nutrición como un tema de consulta para control de peso. Y la verdad me llamó la atención y sin lugar a duda pues ha sido la mejor decisión de mi vida. No me vería haciendo otra cosa, sin duda. Lo que más me gusta de mi carrera, cuando llega un paciente y confía o pone toda su confianza en ti. Cuando de verdad estás sentado tras tu escritorio y te dice, yo vengo para que me ayude, o sea, ¿cómo vamos a hacer esto? Y te hace formar parte de ese cambio que necesita para mejorar su salud. En la cuestión a la que yo me dedico, no nada más es el peso y pues bueno, no son 3 kilos de más a lo mejor, sino que ya son condiciones que han modificado la salud propiamente del paciente, donde a veces vemos patologías bastante complejas. Entonces, cuando el paciente regresa y vamos logrando las metas de control de su tratamiento o vamos mejorando su estilo y calidad de vida, eso es lo que sin duda pues llena, ¿no? Su autoestima. Híjole, yo creo que es de las principales cosas que se ven afectadas. A veces los nutriólogos clínicos vemos mucho la parte bioquímica y las metas de control que vamos a lograr alcanzar, pero de los primeros efectos que el paciente llega a comentarte es, me sentí mucho mejor. Entonces, lejos de siquiera valorar en esa consulta el peso, los bioquímicos y lo demás que vamos a fijar, el paciente te refiere, en cuanto tú le preguntas cómo te sentiste, mucho mejor, noté esto, me puse tal pantalón, me puse tal blusa, o sea, se ve un antes y después del impacto de nutrición ahí. O sea, la autoestima empieza a cambiar cuando el paciente ve que lo que está haciendo está teniendo resultados favorecedores para sí mismo y va para arriba. Fíjate que a veces no es tan personal que te compartan eso, no todos. Tal vez creo que podría decir que las mujeres somos las que somos un poquito más expresivas en ese tema, pero tanto en mis pacientes hombres como en mujeres, hablando, y aquí en esta parte nos vamos a enfocar creo que un poquito al control de peso o a los objetivos más de composición corporal, ¿no? Cuando ellos van logrando lo que se van proponiendo, definitivamente parece que les brinda una mayor seguridad, o sea, desde la pareja y su desenvolvimiento social. En algunos momentos lo que nos comentan es, bueno, es que mi esposo, mi esposa o mi novio o mi novia me dijo, ah, caray, ya se te notó, como que te veo más delgada o te ves mucho mejor o mira qué bonito esto. Y son esa clase de comentarios que van sumando muchísimo a la autoestima del paciente o de la paciente y que sí, pues van sumándole puntos a esta parte. Si hablamos desde la parte patológica, las consecuencias pueden ser bastante desfavorables. Iniciando, por ejemplo, por el proceso del embarazo de la madre, ella puede presentar en estos 9 meses prácticamente complicaciones como hipertensión, diabetes gestacional y demás, que sin lugar a duda van a modificar también el desarrollo embrionario del bebé, como predisponiéndolo a ciertas enfermedades. Si previo al embarazo no hubo una buena preparación tanto de la madre como el padre en el aspecto nutricional, vamos a hablar de que no son personas con una composición corporal adecuada. No va a ser lo mismo que tengan un embarazo padres obesos o padres con un peso saludable y que de alguna manera se prepararon para tener entonces o decidieron y planearon el decir, vamos a ser papás, ¿no? Vamos a buscar esto, porque entonces habría que ver qué onda con la suplementación, qué pasa con mi alimentación, qué pasa con el ejercicio, porque sin lugar a duda esto va a tener un impacto directo en el desarrollo fetal, positivo o negativo, para enfermedades o incluso que si el bebé va a ser macrosómico, que si va a tener un peso más arriba del promedio y que lo va a predisponer desde ahí para enfermedades metabólicas en su desarrollo a lo largo de su vida.
a preparar un embarazo sería valorar a la pareja. Primero ver su estilo de vida, cuáles son sus hábitos saludables, cuál es su composición corporal, si tienen un peso saludable. Todo esto, sin lugar a duda, tendría que considerarse. Si hay una adecuada suplementación, cómo están sus valores bioquímicos de vitaminas, de minerales, si a lo mejor hay un comórbido, alguna enfermedad de la cual no se ha platicado o que no se conoce, hacen ejercicio físico o no. Entonces, si nosotros inferimos en todas estas situaciones, pues sin lugar a duda vamos a tener a 2 personas que están buscando embarazarse y que van a tener un estado nutricional óptimo. Entonces, esto va a garantizar que de alguna manera las condiciones del desarrollo del bebé pues sean las mejores. Aparte de las enfermedades físicas, creo que son temas bastante nuevos, de los cuales a lo mejor no tenemos como la bibliografía totalmente disponible como lo es, por ejemplo, de un patrón de obesidad, ¿no? Pero creo que podríamos hablar de que genéticamente pues sí hay ciertos genes que van a predisponer a mayor depresión. Por ejemplo, esa es una. A mayor grasa, normalmente el paciente, el niño en este caso, podría ir teniendo como un desarrollo psicosocial peor que un paciente o un niño que tenga un estado nutricional mucho más óptimo. ¿Y esto afectaría la autoestima? Esto afectaría sin lugar a duda la autoestima. No es lo mismo el desarrollo, por ejemplo, escolar de un niño con un peso adecuado que un niño con sobrepeso. ¿Por qué? Porque su ámbito, su círculo en ese momento y sobre todo el escolar puede llegar a ser bastante cruel. Entonces, es esa percepción que el niño puede tener frente al espejo de sí mismo, que puede ser distorsionada o real, pero que a lo mejor, aunque el niño pueda llegar a sentirse bien en algún momento porque tal vez está en una familia donde todos presentan las mismas condiciones, cuando llega a la escuela, tanto a bajo o alto peso, pueden ser bastante crueles los compañeros. O sea, si el niño a lo mejor tiene 3 kilos de más y empieza a desarrollar una pequeña barriguita, puede ser el tema de burla de muchos de los grupos escolares. Entonces, eso, lejos de fomentar una autoestima adecuada, pues va a ir decrementando esta. Y estamos hablando del niño, pero ¿qué pasa de un adolescente? De un adulto, ¿por qué ese niño va a ser adulto? En temas, por ejemplo, de pareja, ¿cómo puede llegar a tener problemas con una baja autoestima también? Creo que es bastante claro que no porque esté bien, pero tenemos muy bien relacionado que una persona, hombre o mujer, con un peso excesivo, que tal vez no se siente tan cómodo con su cuerpo, va a tener más limitantes para acercarse a una persona, para cortejarla, porque no se siente seguro de sí mismo, ¿no? Y esto es únicamente hablando del peso, pero no sabemos previamente desde la etapa escolar, desde la niñez, la adolescencia y demás, cómo esos kilos de más o de menos fueron como fundamentando la predisposición a críticas, a comentarios que van sembrando aquí una idea que lejos de forjar una autoestima alta van a ir forjando una autoestima baja. Entonces la percepción de un joven que busca cortejar, que busca ya emparejar y demás, a lo mejor no va a ser la adecuada. Entonces, ¿cómo llega y se acerca a buscar a una niña, a un niño para buscar una relación cuando no te sientes seguro de sí? Entonces vemos que son personas con un poquito más de introversión y a veces no justificada, porque eso no está relacionado propiamente con el ser de la persona, ¿no? Y súmale que en una borrachera se puede dar la oportunidad de que embarace a alguien y él va a transmitir sus genes, así como los tenía del padre. Totalmente. Y esto va a ocasionar que una sociedad. Totalmente, no debemos perder de vista que lejos de que no estén manifestados en algún momento los genes en el momento de la concepción, los tenemos, ¿no? Si yo tengo papá y mamá que viven con diabetes, con exceso de peso, pues es una predisposición genética la que ya existe ahí. Si hablábamos ahorita de la persona saludable que está buscando tener un embarazo, en este caso ya hay esos genes de predisposición para enfermedades metabólicas, más un estilo de vida inadecuado, pues bueno, no van a ser las mejores condiciones para concebir o buscar concebir un hijo, ¿no? Aquí la pregunta es esa, tú en la cuestión de experta, en el área de emociones y todo lo que tiene que ver con la educación en esta parte,
¿cómo afectaría la epigenética en el desarrollo emocional de una persona? El desarrollo emocional y la epigenética van muy ligados, siempre van muy de la mano, porque mira, cuando tú tienes una emoción, esa emoción segrega un determinado neurotransmisor. La exposición de este neurotransmisor por bastante tiempo dentro de tu cerebro van a ir a marcar esa información en tus genes. ¿De qué manera? Va a influir en las membranas genéticas para que toda esa información se vaya apropiando y que te estimule o te active o te apague determinados genes que te vuelven propenso a. Por ejemplo, una persona que es muy explosiva, tú puedes decir, bueno, pero es que en su casa así son, su mamá así es, su papá así es. Entonces puede ser que este comportamiento ya lo traigas de manera genética, que sabes que ante determinado estímulo tienes que reaccionar con esa euforia o con esa explosividad, o como normalmente lo conocemos, una persona muy visceral. Puede ser que ya lo traigas en tu ADN, pero sin embargo, si tú dices, bueno, es que en casa no tiene ese tipo de comportamientos ni mamá ni papá, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que tú reaccionaste a ese estímulo y conseguiste lo que tú necesitabas en ese momento. Volviste a reaccionar al mismo estímulo, vuelves a conseguir lo que necesitas. Entonces tu cerebro aprende que cuando tú tienes esos arranques viscerales o explosivos, pues consigues lo que quieres, y es información que se va grabando y te va activando esas zonas de tu cerebro que te van a permitir llegar a ese nivel de explosión cuando tienes una emoción. Y es donde tu cerebro almacena la información de supervivencia. Esta es la forma de sobrevivir, esto es lo que te va a dar placer y punto. Y súmale que los bebés que están en el vientre de la mamá, uno de los primeros sentidos que aprenden a desarrollar es el oído. Desde que ya estás en el vientre de la mamá, estás escuchando todo y estás aprendiendo a reaccionar de cierta forma para el modo de supervivencia. Sí, y de hecho, los estímulos de cuando eres bebé tienen mucho que ver en este desarrollo emocional, porque si eres un bebé que al primer ruido que haces tienes inmediatamente todo lo que necesitas, vas a ser una persona con tendencias a ser poco tolerable. Entonces tu nivel de frustración va a ser muy bajo, va a ser muy precario, porque no estás acostumbrado a manejar ese tipo de emoción. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que cuando tú llegues a ser un adulto y tu pareja, por situaciones de que un día no hay dinero en la casa, de que hubo un ataque de celos, de que hubo un pequeño problema, al ser poco intolerante, vas a pedir el divorcio. Y es aquí donde entra la relación realmente entre la epigenética y la cuestión de los divorcios. Yo siempre les digo que hay una máxima a mí me gusta mucho este libro del arte de la guerra, Sun Tzu, que te dice, si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, nunca vas a estar en problemas. Yo apliqué esa frase al tema de pareja. Si te conoces a ti mismo y conoces a tu pareja, realmente vas a tener una oportunidad de vivir feliz, no de sobrevivir en un mundo en el que estamos en pareja, que la gente, tú les preguntas de cuánto tiempo de casados y como que no, lo ven por el número, ¿no? Como el aguantar. Y creo que ya no debe de ser así. Una carrera de resistencia. Exacto, y súmale que en temas ideológicos, después hay frases como es la cruz que te tocó cargar, y ya lo ven de una forma de sobrevivir. Creo que conociéndote a ti mismo, conociendo a tu pareja, vas a tener la oportunidad de realmente disfrutar lo que es una relación de pareja. Así es, y parte de este proceso de la epigenética, y regresándonos a lo que es desde que estamos en el vientre materno, es la preparación para que tú puedas concebir a un ser humano. Entonces, si desde un principio, pues si regresamos a lo que son las mujeres que están embarazadas, pues sabes que les van a dar determinados nutrientes para que su ADN esté mayor reforzado. Entonces ahí se enfocan a lo que es el área física, ¿no? De tu cuerpo, de que no seas propenso a determinadas enfermedades y demás.
pero también hay que enfocarnos al área emocional, porque también parte de la información genética que el niño adquiere viene desde que está en el vientre, desde que es concebido, y de todas las situaciones emocionales y la forma en cómo la mamá vive y afronta estas situaciones emocionales. Fíjate que me llama la atención eso que dices, porque hay una investigadora, una nutrióloga, Ale Ponce, que hace una investigación sobre esto, y ella te dice, es que actualmente la gente se enfoca solo en darle el ácido fólico a la mamá. Ella te dice que también, tanto como estás partiendo el ADN, esas 50 mamás, 50 papás, te dice que también tienes que, tú como hombre, empezar a cuidarte. Si vas a querer engendrar un hijo, que 3 meses antes pues te prepares físicamente, hagas ejercicio, bajes tus niveles de grasa corporal, la cuestión de la mentalidad, le bajes al estrés, el alcohol prácticamente, y que también tomes ácido fólico tú como hombre. Ella resume su investigación en decirles, si vas a tener un hijo, pues pasa la mejor versión de ti mismo. No solo lo hagas por un montón, con una borrachera del fin de semana, que, ay, ¿sabes qué? Pues resulta ser que ya está embarazada la novia, la esposa, y realmente lo que estás pasándole a tu hijo, ese 50% de tu ADN, le puede traer consecuencias en un futuro, como tú lo dices, parte física, pero también en una parte emocional, donde puedes ocasionar que él también se divorcie. Hay ideas de que dicen, si tus padres se divorciaron, tú te vas a divorciar. No necesariamente, pero sí puedes tener una información que sí te puede llevar al divorcio. Sí, viene una predisposición genética, le llaman, que es lo mismo que sucede si una mamá tiene diabetes, muy posiblemente los hijos tengan diabetes. Es una predisposición genética, no significa que te sacaste la rifa y la lotería y lo vas a tener, no. Simple y sencillamente son las formas en cómo tú vas a afrontar este tipo de situaciones. Cuando hablamos del área emocional, tiene mucho que ver tu capacidad de razonamiento. Actualmente, desde lo que es la neuroeducación, te dicen que el cerebro del ser humano se termina de madurar, no de desarrollar, de madurar más o menos en promedio a una edad de los 30 años. Entonces, si tú logras hacer buenas conexiones neuronales entre tu cerebro emocional y tu cerebro racional, o dicho de otra manera, de tu parte emocional con tu parte del pensamiento, y hay esa buena conexión, tú vas a tener una mejor forma de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque vas a estar más consciente, vas a tener una visión más amplia, vas a poder analizar desde diferentes puntos de vista, y eso te va a llevar a que puedas tomar buenas decisiones o a que tu comportamiento esté más enfocado a la forma racional que a la forma emocional. Así es, doctora, pues gracias por esta charla, gracias a ustedes allí en casita. Ya saben, el tema de la epigenética es tan importante como cuidar, podemos decirle, los celos, el estrés, las infidelidades. Es tan importante cuidar la epigenética para que en un futuro no llegues a divorciarte. ¿Algo más que quieras agregar, doctora? Nada más un pequeño consejito. Después de 21 días de tener la misma idea en tu cabeza, estás mandando la información a tus genes para que se modifique tu ADN. Y hay una transformación ahí. Así que ya saben, si te conoces a ti mismo y conoces a tu pareja, tienes la oportunidad de disfrutar tu relación sentimental. La epigenética y el ADN cumplen un papel importante si hablamos de relaciones sociales saludables. No ponerle atención y pasarlo desapercibido puede generar efectivamente más divorcios en nuestra sociedad. Las autoridades deben generar más programas, cursos, talleres en el que enseñen a las personas a autoconocerse. Esto, sin duda, ayudará a garantizar la supervivencia y evolución de las sociedades y, sobre todo, garantizar la supervivencia de las familias. Por la calle camina, siguiendo a la soledad, viendo pasar las promesas, sin ninguna novedad. Miro 100 veces al cielo,